Bienvenidos. En esta presentación abordaremos lo concerniente a los primeros 10 temas de la unidad 5 del programa para la materia de Fisiología 1. Nos familiarizaremos con los conceptos de sensación, percepción y receptores sensitivos. Para comenzar debemos hablar de los conceptos clave en la definición de sensación. Primeramente debemos definir lo que es la sensibilidad. Bueno, la sensibilidad no es más que la facultad de un ser vivo para captar energías específicas provenientes del medio interno o externo y hacerlo por medio de receptores, conocidos como receptores sensoriales. En cuanto a sensación, podemos decir que este es un fenómeno fisiológico en el que ocurre una transducción sensorial de los estímulos desde los receptores sensitivos hacia el sistema nervioso central, donde la integración de estos dará origen a la percepción. La transducción sensorial es posible gracias a que los receptores sensoriales se encuentran en interfase con el mundo real. Este proceso consta de 4 pasos. Primeramente hablaremos de la captación del estímulo por parte del receptor, el cual la enviará de manera codificada hacia el sistema nervioso central mediante un proceso conocido como transmisión, y finalmente el estímulo llegará al encéfalo, donde será integrado para formar lo que es la percepción. El objetivo de todo este procedimiento es el de mantener al cuerpo informado en todo momento de su situación y de la situación del medio en el que se encuentra. Algunos ejemplos de los receptores que pueden dar origen a este proceso de transducción sensorial son los conos y bastones de la retina, las células ciliadas del órgano de Corti en la cóclea, los odorreceptores del epitelio olfativo, las células gustativas de la lengua y los múltiples mecanorreceptores de la piel para la percepción de las distintas modalidades del tacto. Para propósitos de este trabajo, definiremos los conceptos de sensación y percepción como entes individuales. Aunque muchas veces en la bibliografía se refieran como sinónimos, nosotros podemos saber que estos no lo son. ¿Por qué? La sensación, como ya lo habíamos mencionado, es un fenómeno fisiológico en el que se captan y traducen estímulos. Por otro lado, la percepción es un proceso cognitivo integrador que involucra plenamente al sistema nervioso central y que constituye el primer conocimiento de un estado o cambio en la condición del medio. La información para formarla proviene de la transducción sensorial y del sistema límbico, lo que le confiere un componente emocional. Los límites básicos de la percepción van a estar dados precisamente por la transducción sensorial, ya que es imposible percibir algo con lo que no se está en contacto. Aquí hacemos un pequeño paréntesis para recordar que los sistemas sensoriales no son excluyentes con el medio interno, ya que existen sistemas sensoriales encargados de comunicar información al cuerpo de su situación tanto metabólica como espacial. Estos se valen de receptores conocidos como receptores interoreceptores o receptores propioceptores. Los interoceptores son aquellos encargados de proveer información metabólica al cuerpo. Algunos ejemplos de estos son el seno carotídeo, encargado de monitorear la presión arterial, y los quimiorreceptores del cuerpo carotídeo, que detectan variaciones en la sangre como la presión parcial de CO2. Por otro lado, los propioceptores son receptores encargados de monitorear los estados de tensión o relajación de los músculos y con esto proveer información acerca de la posición exacta del cuerpo humano a cada momento. Algunos ejemplos de estos son el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. Hablando de los receptores sensitivos, tenemos que estos son transductores especializados de estímulos tanto del medio interno como externo y que se pueden clasificar de muchas maneras. En esta ocasión nos vamos a centrar en su clasificación estructural. Tenemos entonces que existen terminaciones nerviosas libres, que van a ser cuerpos dendríticos de células nerviosas del tipo A delta para células mielínicas o amielínicas de células tipo C. En segundo lugar tenemos receptores encapsulados, que van a ser estructuras nerviosas encapsuladas en tejido conectivo, y algunos ejemplos de estos van a ser los discos de Merkel de los mecanorreceptores cutáneos. Y finalmente tenemos las células especializadas. Las células especializadas se van a diferenciar debido a que están muy bien adaptadas para cierto tipo de estímulos. Ejemplos de estas células especializadas son los odorreceptores o los conos y bastones de la retina. Ahora que ya contamos con las nociones básicas de lo que es un receptor sensitivo y de cómo podemos clasificarlos, debemos saber de qué manera ejercen su papel en la transducción de estímulos. Las terminaciones nerviosas sensoriales responden a estímulos produciendo cambios electrotónicos graduados en el potencial de membrana.
Estos cambios son análogos a los potenciales posinápticos excitatorios de otras células nerviosas y se consiguen mediante la modulación de la actividad de canales iónicos para sodio y calcio dependientes de voltaje. Sin embargo, reciben el nombre de potenciales receptores o generadores, dada su capacidad para dar origen a potenciales de acción en la misma célula sensitiva. Esta célula va a ser del tipo pseudonipolar y provocará que estos se propaguen hacia el sistema nervioso central. Los potenciales de acción generados por los potenciales de receptor viajarán codificados y esta codificación poseerá 4 atributos elementales, los cuales son modalidad, localización, intensidad y duración. Profundizaremos en ellos en las siguientes diapositivas. En este esquema podemos apreciar cómo la estimulación de un receptor sensitivo originará potenciales de receptor en la célula sensitiva asociada, y cuando estos alcancen un valor umbral darán origen a un potencial de acción. Retomando el concepto de codificación sensorial, podemos definirlo como el proceso mediante el cual ocurre la conversión de un estímulo del receptor a una sensación reconocible. El primer atributo de la codificación es la modalidad. Esta nos habla de la forma de energía a la que un receptor será susceptible, y puede ser de 4 tipos: mecánica, térmica, electromagnética o química. La energía a la que un receptor es más susceptible es conocida como estímulo adecuado. En este pequeño esquema podemos apreciar una serie de receptores del tipo mecanorreceptores, o en otras palabras, susceptibles a la fuerza mecánica, y cuyo estímulo es la presión en distintas magnitudes. Hablando del atributo de ubicación, este hace referencia a la capacidad de distinguir el origen de un estímulo basándonos en la activación de axones sensitivos específicos. Esto nos lleva al término unidad sensitiva, el cual ocuparemos para designar un axón sensitivo individual y todas sus ramas periféricas. Cada unidad sensitiva cuenta con un campo receptivo que está dado por el área alrededor de sus terminaciones, en la cual un estímulo producirá una respuesta en esta unidad. El tamaño del campo receptivo es inversamente proporcional al número de unidades sensitivas en un área determinada. En este pequeño esquema a la derecha se observan 2 unidades adyacentes y se aprecia cómo sus campos receptivos se interdigitan debido a su proximidad. En relación con el atributo de ubicación tenemos el test de discriminación entre 2 puntos. Este consiste en colocar simultáneamente las puntas de un calibrador en la piel y medir la distancia mínima entre las 2 puntas, que pueden percibirse como 2 estímulos diferentes. A la distancia mínima se le llamará umbral de discriminación entre 2 puntos, y nos servirá para conocer la agudeza táctil de una zona específica del cuerpo. Esta agudeza varía sensiblemente entre las distintas regiones corporales. En esta imagen podemos ver a la izquierda un par de manos y la magnitud de los campos receptivos de 2 tipos de receptores cutáneos diferentes, los corpúsculos de Pacini y los corpúsculos de Meissner. Mientras que a la derecha podemos ver una tabla con el umbral de discriminación entre 2 puntos para distintas regiones del cuerpo. Podemos observar que aquellas zonas que poseen una mayor concentración de receptores sensitivos, como los dedos de las manos o la cara, poseen también campos receptivos más pequeños, mientras que aquellas regiones con pocos receptores sensitivos, como el antebrazo, el brazo, el hombro, la mama, la espalda, el vientre, el muslo y la pantorrilla, poseen campos receptivos mucho más amplios debido a la escasez de receptores. La agudeza táctil no solo está determinada por el número de unidades sensitivas en una región, sino también por la capacidad de estas unidades para inhibir a otras unidades que estuvieran siendo activadas por el mismo estímulo, pero en menor medida. Este proceso es llamado inhibición lateral e involucra a interneuronas inhibidoras con el objetivo de delimitar el sitio de acción de un estímulo. En este esquema podemos apreciarlo. La tercera cualidad de la transducción sensorial es la intensidad. Tenemos que esta es determinada por la magnitud del estímulo aplicado. Cuando un estímulo crece en potencia, así lo hace el potencial de receptor, y esto conlleva un incremento en la frecuencia de los potenciales de acción en el axón sensitivo. Si el estímulo crece aún más, se reclutarán más receptores, y esto producirá una propagación del estímulo y una activación de las unidades sensitivas circundantes. En conjunto, estos fenómenos producen un aumento en la percepción de la intensidad a nivel del sistema nervioso central. En este esquema podemos apreciar el fenómeno previamente descrito. Cuando tomamos la sonda de vidrio e incrementamos la presión gradualmente, observamos que hay un incremento en la activación de la unidad sensorial, y esto conlleva un aumento en la frecuencia a la que se disparan los potenciales de acción. El atributo de duración se refiere al tiempo que prevalece un estímulo. Si el estímulo de fuerza constante se mantiene en un receptor sensitivo,
La frecuencia de los potenciales de acción disminuye con el tiempo. Esto se conoce como adaptación del receptor o desensibilización. El grado en el que ocurre este fenómeno nos ayuda a clasificar a los receptores en dos tipos: fásicos, para los receptores rápidos, y tónicos, para los receptores lentos. Los receptores fásicos de velocidad o de movimiento son útiles para captar el cambio en la intensidad de un estímulo, situación a la cual reaccionan con intensidad, pero dejan de hacerlo al cabo de unos segundos para volverse a activar únicamente cuando ese estímulo haya desaparecido. De estos depende la adaptación sensorial, que nos permite evitar la distracción por estímulos irrelevantes. Ejemplo de este tipo de receptores son los corpúsculos de Meissner y Pacini. Del otro lado, tenemos a los receptores tónicos o de lenta adaptación. Estos mantienen su índice de activación igual durante el tiempo que prevalezca el estímulo. Debido a que no se adaptan, son usados para informar al cuerpo de su situación en todo momento. Son ejemplos de estos receptores los nociceptores, los vasoreceptores del árbol arterial, el huso muscular y el órgano de Golgi. Aquí podemos observar cuatro mecanorreceptores diferentes. Siguiendo el esquema de las andanadas de espigas neurales, podemos observar que los corpúsculos de Meissner presentan una adaptación fásica, las células de Merkel una adaptación tónica, los corpúsculos de Pacini fásica y las terminaciones de Ruffini tónica. En esta última diapositiva podemos observar la diferencia entre la acción de un receptor fásico y un receptor tónico. En el primer caso, después de la aplicación de un estímulo, se suceden rápidamente potenciales de acción y gradualmente comienzan a desaparecer hasta el punto en el que se sucede la suspensión del estímulo. En el caso del receptor tónico, posterior a la aplicación del estímulo, se suceden potenciales de acción con la misma frecuencia a todo momento, hasta la culminación del estímulo. Con este último tema, damos por terminada la primera sección del bloque 5 del temario para la materia de Fisiología 1.